Bien, ahí está grabando la clase de apoyo a matemática. Básicamente lo que vamos a ver en esta clase es eh, repaso de lógica. Pensaba hacer unos ejercicios, bien, para poder practicar el examen de lógica que va a ser el jueves 5 de mayo. Bien, fíjense porque cambió el horario. Bien, no va a ser a 18 horas, sino que va a ser a las 20 horas. Bien, el mismo jueves 5 de mayo. Bien, y toda la población es igual. Bueno, no falta mucho, así que arranquemos, faltan menos de 2 semanas, así que arranquemos a repasar básicamente lógica. La idea de las clases, por ahí para algunos que no hayan venido y demás, la idea es que aprendan, que saquen sus dudas y puedan hablar, digamos, también. Porque si no entienden alguna parte, la puedo volver a explicar, pero necesito que me digan, digamos, pues no me van a enterar, si no, ¿bien? Igual con los que están en el Zoom, bien, por favor. Y bueno, la idea también es para que aprendan, por eso realizamos estas clases. Bien, me pareció importante hacer ejercicios prácticos para poder repasar, bien, porque no, por ahí es aburrido ver toda la teoría si no lo vemos palpable, digamos, en los ejercicios que pueden ser parecidos a los que le tomen en el examen del 5 de mayo. Bien, 5 de mayo igual va a ser con múltiples opciones, no son de múltiples opciones que tengo acá, o bueno, múltiples y puede haber desarrollo, bien. No son todos, son de verdadero o falso, digamos, pero igual le va a servir este ejercicio. Bien, por las dudas, para los que están en el Zoom y demás, estos ejercicios están en la guía de primer año, la guía de estudio de materia por materia, de matemática como lenguaje, bueno, de la Secretaría de primer año. Hay varios ejercicios, bueno, lo voy a hacer desde ahí, en los ejercicios, en donde hay problemas, verdaderos y falsos, y también tienen respuestas, viene el archivo, por si lo quieren ver. Igualmente lo voy a leer y lo voy si puedo, escribir en el pizarrón los ejercicios, ¿bien? Por las dudas. Básicamente, empezamos con la primera, ¿bien? Sería un verdadero o falso que dice, bueno, los que están acá de clase de apoyo pueden ver lo que dice, ¿bien? Y los que están en el Zoom, vean si pueden la guía de primer año, digamos, que está subida en el Instagram, del ingreso, acá en el link. Bien. Bueno, y si fijan la guía de primer año, por favor. Bien. Básicamente, dice el verdadero o falso, la negación de, que da una proposición compuesta, bien, un enunciado en realidad. Toda función, de todo, pero dice, significa toda función exponencial tiene asíntota horizontal y es creciente. Bien, es un enunciado. Bueno, la negación de todo eso es, existen funciones exponenciales que no tienen asíntota horizontal o no son crecientes. Bien, si bien el enunciado por ahí tiene que ver con funciones y demás, que no lo dieron, bien, pero no es necesario verlo para poder hacer este ejercicio. Bien. Básicamente, ¿qué vemos ahí? ¿Qué proposiciones, tipo de proposiciones vemos ahí? Cuando hablo de toda y existen, ¿qué son? Cuantificadores. ¿Bien? Cuando tenemos así, enunciado así, con todo, toda, existen, algunos, para todos y demás, son, bueno, como conectores de los cuantificadores. ¿Bien? Los cuantificadores, que son dos. Por un lado tenemos el universal, ¿bien? Que es una A dada vuelta, ¿estamos? Y por otro lado el existencial, que es una E mayúscula dada vuelta. ¿Bien? Bueno, para el costado. Entonces ya en ese ejercicio, viendo que habla de toda función y abajo existen funciones, podemos verificar que es con cuantificadores. ¿Bien? Básicamente los cuantificadores sirven para darle un valor de verdad a las funciones proposicionales. ¿Bien? Las funciones proposicionales son proposiciones que en el medio, ¿bien? Que dentro del enunciado tienen una X, una variable. ¿Bien? Esa X puede ser X, Y, Z, lo que sea. ¿Bien? Adentro de la función de la proposición tiene una variable, ¿bien? Una X, una incógnita. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, X es una función. Es creciente. ¿Bien? Vamos a dar un ejemplo que está ahí justo en el ejercicio. Bien, en esta función proposicional nos damos cuenta que es una función proposicional porque dice X es creciente. ¿Bien? La X no tiene valor en este caso. ¿Bien? Entonces podemos decir que las funciones proposicionales, lo he nombrado antes, pero bueno, por ahí algunos no tuvieron, no tienen valor de verdad. Bien, así sola no tienen ningún valor de verdad porque estamos hablando de X es creciente, o sea, estamos hablando de una incógnita, no sabemos qué valor tiene X. Bien, entonces no tiene valor de verdad. Por eso ahí entran en juego lo que son los cuantificadores, el todos, el de universal y cuantificador existencial, para darle un valor a la X y para darle también un valor de verdad, ¿bien? Si eso es verdadero o falso. ¿Bien? Ahí entran en juego los cuantificadores.
bien, que obviamente la X la vamos a tener que usar, también vamos a tener que usar conjunto universal y demás, bien. Vamos a ver cómo se realizan los cuantificadores viendo el ejercicio siguiente. ¿Estamos? Cualquier duda, por favor, me dice. El ejercicio dice: toda función exponencial tiene asíntota horizontal y es creciente. Bien, eso es un enunciado, lo vamos a pasar a coloquial. Bien, está en un enunciado coloquial, lo vamos a pasar a simbólico. Bien, como los cuantificadores. ¿Qué cuantificador vamos a usar cuando dice todo? O toda en realidad, de este tamaño. Toda. ¿Cuál es de los dos? El universal, bien, que la A da vuelta. Bien, para abajo. ¿Estamos? Entonces empezamos bien. Bien. Después, al lado del todo, en el cuantificador se pone la variable. Bien, acá la variable puede ser x, y, lo que sea. Bien. Obviamente, si utilizan la x, en todas las funciones proposicionales tiene que estar la x. Bien. Y así con todo. Entonces, bueno, empieza el todo, para todos y demás. Después la x, bien, que después tenemos que darle un valor a la x. Está muy importante esto. X pertenece al conjunto universal. Bien, que el conjunto universal lo vamos a también con una letra. Bien, lo tenemos que escribir con una letra. Puede ser el conjunto universal de los números reales, bien, que por ejemplo es con la R dada vuelta, con la R con dos palitos que se lo dieron en los conjuntos de números. En los naturales, bien, que una N así, ¿estamos? Bien, o puede ser con una letra, por ejemplo la A, bien, que se suele utilizar la A, en el cual vamos a tener que dar un valor a la A. Bien, ¿cuál es el conjunto universal? Es A. ¿Pero qué es A? ¿Cuál es el conjunto universal? Eso lo tengo que escribir. Bien, eso es muy importante. Porque pueden hacer este ejercicio, pero si no escriben qué es X, qué es A, bien, el ejercicio está mal. Bien, el desarrollo está mal. Capaz que ustedes se confunden y para la múltiple opción se confunden y lo hacen mal. Capaz que para el desarrollo sí va a estar re mal, digamos, si no lo hacen. Va a estar mal, va a estar mal a media. No va a estar completo. Perdón. ¿Vamos? Eso es muy importante. Decir eso porque si no, no le estamos dando valor a nada. ¿Bien? Pero puede ser cualquier letra o solamente podemos poner las que ahora. ¿En esto? No, puede ser cualquier letra. ¿Bien? Suelen empezar suelen empezar con la A porque la primera del alfabeto, ¿bien? Pero puede ser cualquier letra. Como te digo, cuando estamos hablando de números reales, pueden poner, para que sea más completo, la R. La R es el conjunto de los números reales. Ahora lo están viendo en clase, ¿bien? Por ejemplo. Eso será mucho más completo y el profesor va a entender que también sabe los otros temas. Pero bueno, como dijimos, x, bien, en este caso tiene que ser un valor. ¿Qué valor le damos a x? ¿Qué es x? Si dice toda función exponencial tiene asíntota horizontal y es creciente. ¿Qué es x? Función. X es una función. ¿Bien? ¿Vamos? Dice, toda función exponencial tiene asíntota horizontal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto universal? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Bien, el conjunto, o sea, acá te está diciendo toda función exponencial, ¿bien? Entonces x es función en que está dentro, que pertenece al conjunto universal de las funciones exponenciales. ¿Bien? Esto lo suelen poner así, a la letra que pusiste como conjunto universal, dos puntos, llave, ¿bien? X pertenece a X, conjunto, o pueden poner A y directamente conjunto de las funciones exponenciales. Funciones, bueno, exponencial. O pueden poner conjunto universal son todas las funciones exponenciales y demás. Entonces, pues decimos que X es una función, que la A, el conjunto universal, son el conjunto de todas las funciones exponenciales, bien, de las funciones exponenciales. Y abajo dice, y después la enunciado dice, toda función exponencial tiene asíntota horizontal y es creciente. ¿Bien? Ahí, ¿qué tenemos al final? Horizontal y es creciente. ¿Qué es esto? Bien. Ahí tenemos las funciones proposicionales, si se dan cuenta, es un conector. Bien, está la I, bien, que es un conector que es el piquito. Bien. Entonces, también para hacer esto tenemos que definir las funciones proposicionales. ¿Bien? En este caso puede ser como dijo, Px, Qdx, Rx, cualquiera. ¿Bien? En este caso vamos a poner Px
dos puntos, escribí la conclusión simple y Q de X. Con una función que tiene acá, una función proposicional que tiene. Antes de arrancar, la X, bien, tiene una variable, esto es muy importante. Tiene que poner X, aunque ya está acá, se pone de nuevo, bien. X tiene asíntota horizontal, bien. Como dijimos, si ponemos Px sola, bien, X tiene asíntota horizontal, no puede ser verdadera ni falsa. ¿Bien? Está diciendo que X algo, bien, tiene asíntota horizontal. ¿Bien? Eso no es verdadero ni falso. ¿Bien? Qx es creciente. X es creciente. Y ahora las funciones proposicionales hay que ponerlos después de la A. ¿Bien? ¿Pero qué falta acá? Bien, se verifica que son los dos puntos. ¿Bien? Cuando es un todos, ¿bien? Un conjunto universal, bueno, cuando es el cuantificador universal, se pone dos puntos. ¿Bien? Cuando es existente, se pone tal. ¿Bien? Se verifica que cumple con, tiene asíntota horizontal y es creciente. ¿Bien? Entonces, ponemos Px, tiene asíntota horizontal, y como dije recién hoy, y y es creciente, ¿bien? Ponemos el conector I, ¿bien? Qx. Entonces, quedaría de esta manera. ¿Bien? ¿Se entendió cómo lo pasé? Bien. Toda X, toda función exponencial que pertenece al conjunto de todas las funciones exponenciales, implica, bien, que tiene asíntota horizontal y es creciente. ¿Bien? Acá en el verdadero falso te dice, bueno, esta te da el primer pozo y después te da el primer enunciado y después te da el segundo enunciado. ¿Bien? Existen funciones exponenciales que no tienen asíntota horizontal o no son crecientes. ¿Bien? Como dice existe, vamos a utilizar el cuantificador existencial. Después lo mismo, bien, acá si lo hacemos con X, acá también tenemos que hacer con X, bien, porque X es una función, bien, y sigue con lo mismo, el segundo enunciado existen funciones, bien, entonces X es una función que pertenece. Seguimos con lo mismo, funciones exponenciales. Entonces el conjunto de las funciones exponenciales, A, entonces ponemos el conjunto universal. Ahora cambia acá, como dijimos acá dos puntos implica que, y acá tal que, ¿bien? Que es una variable. Tal que, ¿qué pasa? ¿No tienen asíntota horizontal o no son crecientes? ¿Cómo ponemos eso? ¿Cómo? Ahí sería I. Bien. ¿Pero qué falta ahí? La negación de P y la negación de Q. Bien. Porque dice que no tiene asíntota horizontal o no es creciente. Bien. Se ponemos no Q, no Px, bien, ya que X, Px dice que X tiene asíntota horizontal. Bien. O, como hay una O y el conector es un, bueno, la disyunción, viene una disyunción acá en la conjunción, no Qx. Bien. Me explico por ahí el Zoom por si hay alguna duda. Por favor, me van diciendo. Me van prendiendo, bueno, el micrófono. Bien. Y bueno, acá tenemos el primer enunciado, el segundo enunciado. Bien. Y el ejercicio nos dice si si el primer enunciado, no, si este segundo enunciado es la negación de este primer enunciado. ¿Es correcto, verdadero o falso? Falso. Verdadero. Bien. Verdadero. 50-50. Te está preguntando si esto es la negación de esto. ¿Bien? Para negar, viene un cuantificador universal. Bueno, el primer paso es poner corchetes en todo el cuantificador. ¿Bien? O sea, para verificar que esto es la negación de esto, ¿bien? ¿Qué hacemos? Negamos este para ver si esta negación queda igual que esto. ¿Bien? Si la negación de esto queda igual que esto, entonces el enunciado es verdadero. ¿Bien? Si vemos que es falso, falso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hicimos la negación del primero y nos dio que es distinto a esto. ¿Bien? Un contraejemplo. Corchetes, negación, bien, no todo eso. ¿Estamos? Acá se puede expresar también de manera simbólica, de manera coloquial. ¿Cómo hacemos la negación de eso? ¿Bien? De un cuantificador.
se cambia a cuantificador universal, si la negación de todos, bien, cambia a existente, a existencial, bien, y si negamos el existencial, cambia a todos. Bien. Entonces la negación de esto sería, existe X, lo otro queda igual, ¿no? Que pertenece al conjunto universal A. Bien, acá lo único que cambia es esto, si cambiamos a existencial, cambia de la barrita, bien, cambia de 2 puntitos a la barra, eso es importante. Tal que, bien, no solamente cuando negamos todo esto, no solamente cambia el cuantificador, sino que también tenemos que cambiar el cuantificador al otro, digamos, y además negar todas estas funciones proposicionales. ¿Bien? Toda este sería, bueno, proposición compuesta que está dentro del cuantificador. Lo negamos, ¿bien? Entonces ponemos tal que negación de Px y Qx. ¿Bien? Pero bueno, ustedes me pueden decir, bueno, acá está negado, pero no es igual a esto. ¿Bien? Pero acá lo que podemos hacer, ¿bien? Es no Px y Qx, ¿bien? ¿Qué ley de lógica podemos utilizar ahí, ¿bien? Para negar todo eso? ¿Eso es equivalente a qué cosa? ¿Se usan las leyes de Morgan? Sí. Ok, sí, entonces. Más que lo pongo acá abajo, ¿bien? Para que se vean en zoom. No Px y Qx, perdón. No Px y Qx, ¿bien? Es equivalente a utilizar la ley de Morgan, ¿bien? A negar Px, negar Qx, ¿bien? Y cambio la conjunción con una disyunción, ¿bien? Lo contrario, como dijo el compañero. Entonces, negamos Px, cambiamos la conjunción a la disyunción, ¿bien? Negamos Qx, o sea, negamos la segunda función proposicional, que no es la segunda proposición, si no tienen funciones proposicionales. Y bueno, cambiamos la conjunción por una disyunción. Y quedaría así, no Px o Qx, ¿bien? Esto básicamente es equivalente a esto, ¿bien? Por ley de Morgan, por leyes lógicas, ¿bien? Básicamente lo que hacemos acá es distribuir, si lo quieren ver de esa manera, distribuimos esta negación del que está fuera del paréntesis a Px y a Qx, ¿bien? Y cambiamos sí o sí la conjunción a una disyunción para que sea equivalente, ¿bien? Si no lo cambias a este conector, no son equivalentes, ¿bien? ¿Por qué son equivalentes? Por ley de Morgan, ¿bien? Y también porque las tablas de verdad son iguales, ¿bien? Por eso son equivalentes cada enunciado, los enunciados. Si hacemos la tabla de verdad, bueno, acá no se puede porque son funciones proposicionales, pero si la podríamos hacer, las tablas de verdad serían iguales. Bien, por eso son equivalentes y se puede utilizar la ley de Morgan. Podemos decir que esto es equivalente a esto. ¿Bien? Entonces, si lo pasamos bien, con un cuantificador, bien, si se dan cuenta, esto es igual a esto. ¿Bien? ¿Vamos? Y para negar el todos, bien, lo cambiamos a existencial. Entonces te va a quedar existe X que pertenece al conjunto universal A, tal que no Px o no Qx, ¿bien? Que queda igual que como el enunciado, ¿bien? Que traducidos de manera simbólica es, existen, de manera coloquial, existen funciones exponenciales que no tienen asíntotas horizontales o no son crecientes, ¿bien? Px es esto y Qx es esto, entonces tienen que, digamos, escribirlo sí o sí. Pregunta. ¿Y si el enunciado sería no todos? Sería lo mismo que existe. Esto. No todos es esto. No todos. Sí, sería como lo contrario. Si ponemos, esto sería no toda función exponencial tiene asíntota horizontal y es creciente. Esta es de manera simbólica. Toda la negación de todo este cuantificador. ¿Me explico? Claro, y ahí lo pasas al existe. Claro. Sí, sí, el enunciado te diría. O sea, esto es la negación de esto, digamos. Todo está en el medio, ¿me explico? Que se traduce como no todo y demás, que es equivalente a existen X que pertenece a que tal que no Px o no Qx. ¿Bien? Si tuviéramos que negar ese enunciado de todo X que existe. ¿Cuál, perdón? Si tuviéramos que negar ese. Negar esto, si lo que está en la medio. realidad fuera negarlo, cualquiera de esas dos opciones estaría correcta. Menos entre paréntesis Px y Sí, pero lo mejor es que si se puede aplicar las leyes de Morgan, apliquen. ¿Bien? Sí, pues no queda incompleto. Claro, que no estaría bien completo. ¿Bien? Lo último que daría existen X tal que pertenece al conjunto universal A, tal que
Bueno, no PX o no Q, no PX o no QX. Así sería completo. ¿Bien? Porque fíjate que el segundo enunciado está de esta manera, ¿bien? De manera simbólica. Así que sí, por favor terminen antes. No, no dice enunciado por ahí, Juan, no sé qué pusiste ahí en... No, no dice... Ah, sin enunciado dice ninguno. Y sería... Y serían no todos, digamos. ¿Bien? O sea, no todos es lo mismo que ninguno, digamos. Bien, sería de esta manera. Entonces tendría que negar también eso. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, pero bueno. Sí, pasa nada. Pero si Pero digamos... aparece no todo. ¿Cómo? Realmente aparece todo y existe. Claro, no aparece ninguno ahí en el ejercicio, pero igual, bueno, me preguntó si Sí, sería, pasaría. qué pasaría, digamos. Pero ninguno sería como la traducción de esto, digamos. Sé que en el entorno de virtual de algunas clases, de algunas comisiones, lo dieron como ninguno, ¿bien? Que está bien, digamos, que es simbólico, de manera coloquial. Y también se podría ver. No debería haber problema. Claro, la negación era universal, perfecto. Buenísimo. Acuérdate, Juan, por favor, después justo lo vi tu mensaje, pero después si podés hablar mejor por el micrófono. Bien, pasamos a otro. ¿Cualquier duda? ¿Alguna pregunta? Sí, porque son varias y por ahí no... Bien. Vamos a proposiciones compuestas. Bien. Vamos a repasar, por ahí vamos también, mientras hacemos ejercicio vamos repasando algunos conceptos que, bueno, que les servirá también de carga parcial. Bien, otro verdadero o falso, para los que están en Zoom, acuérdense que está en la guía de primer año del estudio. Bien. Que dice, bueno, otro verdadero o falso que dice las proposiciones, esta es la 2, bien, las proposiciones, y te da una proposición, que lo voy a escribir acá. La proposición P, entonces Q, entonces R, P, entonces Q, entonces R, bien. Acá tenemos una proposición compuesta, bien, de 3 variables, puede ser la P, la Q, o 3 elementos, bien. A veces la P, la Q y la R, bien, mejor decir elementos, que son 3 proposiciones simples. Si tendríamos que hacer la tabla de verdad, ¿cuántas filas tendría esta proposición compuesta? 8, bien. Para saber cuántas filas tiene esta tabla de verdad, bien, de una proposición compuesta, es un 2, bien, que es como una constante, elevado a la n, bien. La n es la cantidad de elementos que hay en la proposición compuesta, bien. Como hay 1, 2, 3, bien, elevamos 2 a la 3, que es igual a 8. ¿Bien? Por eso hay 8 filas, ¿bien? Y se empezaría con la P, que es 4 verdaderos y 4 falsos, ¿bien? 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, así hasta 8 filas. Y de R sería verdadero, falso, así hasta 8 filas. ¿Bien? Por si quieren hacer la tabla de verdad para ir repasando. ¿Bien? No se olviden, 2 a la n. Es la cantidad de filas que tiene esa tabla de verdad. Si me lo pide el ejercicio. ¿Estamos? Bien. Pero acá te está pidiendo otra cosa. Bien, te está dando esa función proposicional y te dice que esta proposición compuesta, bien, no es una función porque no tiene R, no tiene ninguna variable, bien, esta proposición compuesta no es equivalente a la siguiente función proposicional, bien, la siguiente proposición compuesta. Perdón. P, O, R, I, U. Bien, te está diciendo que esta proposición compuesta no es equivalente a esta, esta no es equivalente a la siguiente. Bien, para verificar eso, ¿qué podemos hacer? Tabla de verdad. Bien, hacemos toda la tabla de verdad, bien, y vemos si
bueno, este valor de verdad es el mismo que este valor de verdad. ¿Bien? O sabemos si son equivalentes o no equivalentes. Pero como tiene 8 filas, es bastante largo, lo pueden hacer en el parcial, pero para ahorrar tiempo se puede hacer, tipo, ver la manera de convertir esta proposición compuesta en esto, o al revés, convertir esto en esto, ¿bien? Con leyes lógicas. ¿Bien? Ley de Morgan es una ley lógica, equivalencia de condicional es otra ley lógica, bueno, hay varias, ¿bien? Tautología, contradicción y demás. Bien, entonces vamos a hacer eso, ¿bien? Para ser mucho más sencillo, si lo aprenden y demás y saben hacerlo, es mucho más fácil. Bien, necesitamos convertir esto, ver si esto se convierte en esto, si estos son equivalentes. Bien. Siempre cuando tengan condicional, intenten cambiar el condicional, siempre intenten utilizar la equivalencia. ¿Por qué se están riendo? ¿Pasa algo? Ah, bien, bien, bien. Pensé que algo estaba mal por eso. Cualquier cosa, por favor, me dicen si algo no se entiende o escribo mal. Bien. Básicamente siempre intenten, cuando tengan condicional, intenten usar la ley de la equivalencia del condicional. Bien. La equivalencia condicional te dice que, lo voy por arriba, que es una ley lógica importante. P, si tenemos P, entonces Q, bien, si P, entonces Q, bien, P implica Q, son varias formas de poner el condicional, bien, de decir el condicional. Bien. Si ponemos así, la equivalencia bien, del condicional, tenemos que buscar un enunciado equivalente a P implica Q, bien, que es no P o Q. Bien. Esto es equivalente a esto. Bien. ¿Por qué son equivalentes? Por tabla de verdad, básicamente. Bien, ya que hacemos la tabla de verdad, y el valor de verdad de este P implica Q va a ser igual a este no P o Q. Bien. Y bueno, por ley lógica. Entonces vamos a utilizar esta que es bastante, es la que más van a usar, digamos, para eliminar básicamente los condicionales, ¿bien? Que están acá, que aparecen acá. ¿Bien? ¿Cómo podemos usar esta ley lógica con acá? ¿Cómo lo podemos buscar una proposición compuesta equivalente a esta? ¿Bien? Con condicionales. Dense en cuenta que todo este paréntesis es el antecedente, ¿bien? Y todo este área, bueno, la R es el consecuente, ¿bien? Antecedente, consecuente, ¿bien? Porque está antes tipo del implica y después el implica. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos transformar esto utilizando la equivalencia del condicional? Bien, niego la P, ¿bien? Y la P en este caso sería todo el antecedente. P implica Q. ¿Bien? Entonces niego P implica Q. Bien, el antecedente. Entonces, el implica cambia a una O. Bien, niego el antecedente y el condicional pasa a una disyunción. Bien. Y la Q, bien, lo que sería consecuente en realidad, acá está como R, digamos, pero este sería consecuente, bien, queda igual. Bien. Entonces R lo ponemos igual. Entonces podemos poner así, o podemos poner como yo no tengo espacio, digamos, en el pizarrón, lo pongo para abajo, ¿bien? Pero para decir que esto es equivalente a esto, lo ponemos para el costado. Bien, ponemos todo este condicional, abajo, al lado ponemos 3 rayitas, que sería equivalencia, ¿bien? Esto es equivalente a esto, ¿bien? Y al lado derecho ponemos esa segunda proposición, ¿bien? Para que quede bien completo. Pero voy para abajo, como le digo, para ahorrar tiempo. Bueno, no tengo pizarrón básicamente. Entonces, ¿qué otra ley podemos aplicar acá que ya la vimos? No, espera. Bien, sí, no sé si la vimos, pero bueno, ¿qué podemos aplicar acá si se acuerdan que lo dieron en clases? Coordinación. No hay dos negaciones, hay una sola. En clases se lo dieron como la negación de un condicional, ¿bien? Básicamente, acá no puedo hacer nada, ¿bien? Acá una O no podemos hacer nada tampoco. Acá, de este lado, una negación de un condicional, ¿bien? Hay una equivalencia, ¿bien? Esto es equivalente a, esta negación de condicional es equivalente a una proposición, ¿bien? Esa proposición es muy parecida a la equivalencia de condicional, ¿bien? P implica Q es equivalente a no P o Q, ¿bien?
y además la negación de P implica Q. No, lo voy a poner acá. Bien, la negación de todo eso, como aparece acá, P implica Q, es equivalente a poner P y no Q. Bien. O R el otro queda igual. Bien, básicamente lo que hicimos es la negación del condicional. Bien, esto es equivalente a poner P y no Q. Bien, si se dan cuenta es muy parecido a la equivalencia del condicional. Bien, lo único que cambia es que acá en la equivalencia condicional negamos la P, el antecedente, y ponemos la disyunción, lo otro queda igual. Y en la negación del condicional negamos el consecuente, bien, la Q, y lo cambiamos por una conjunción. Bien, eso no está eso lo tienen que aprender, bien. Pero para aprender de últimas aprenden esto, bien, la equivalencia condicional, y la negación es todo lo contrario. Bien, niego la segunda y pongo una conjunción en vez de una disyunción. Bien, aprende ese uno y el otro, bueno, sale por deducción. ¿Bien? Sí, sí, lo que no aprende. Entonces, bueno, va tomando forma. Bien. Te queda entre paréntesis P, I, no Q o R. Bien. Pero ahora, bueno, por ahí es medio rebuscado, bien. Pero hay una propiedad, bien, de las leyes lógicas. Acá, bueno, también de última, si bien tiene O, I, e I, O, e I, bien, puede hacer la tabla de verdad y ver si son iguales a esta con esta. ¿Bien? Pero como para ahorrar tiempo, podemos utilizar una ley lógica, bien, que se llama distributiva, ¿bien? Es como de los números reales, ¿bien? Bueno, podemos hacer distributiva, ¿bien? De una disyunción. ¿Bien? ¿Alguien me presta el libro para verificar algo? ¿El libro nuevo de este año? Pues sí. A ver si lo tienen. Bien. A lo último del libro van a encontrar todas las leyes lógicas, bien, que compraron este año, bien, y anteriores también debería estar, que es el material autorizado para utilizar en situación de examen, donde aparecen todas las leyes lógicas. Bien. Está el enunciado de la condición, el equivalente del condicional, está también la ley de Morgan y demás. Bien. Ahí también está la distributiva con respecto a la distributiva de la disyunción y la distributiva también de la conjunción. Bien. Si no me equivoco, para ser distributiva de esto, bien, tiene que estar entre paréntesis una I, la conjunción, que es lo contrario a una disyunción, lo que está afuera, y acá tiene que haber una disyunción. Bien. O sea, estamos distribuyendo esta OR, bien, a cada parte, bien, de la conjunción, bien, a la P y a la no Q. Bien. O sea, distribuimos esta no OR, bien, a P y a no Q. Bien. Utilizamos la equivalencia, bueno, la distributiva. Acá no están negativos, no importa. No, Si está dentro del paréntesis igual es negativo. sí, la propiedad, obviamente la Q no está negativo, digamos, no está no es la negación de Q. ¿Bien? Pero es como. Lo que no podría ser en R, la R es lo que no puede ser negativo o puede ser negativo también. No aparece ahí la no R. Eh, No, es más, sí, puesta. Sí, perdón. Sí, debería, pues, no importa. Tiene que estar en el igual, no importa si sea negativo o no. Sí, no importa si son negativos o no. Lo importante, bueno, es que acá haya una conjunción y que sea distinto a la disyunción. Estamos, pues si no estaríamos usando, si acá esta conjunción es igual a esta disyunción, son iguales O y O, ahí estaríamos utilizando la asociativa, ¿bien? Que es otra ley. Pero acá es distributiva. ¿Bien? Distribuimos la OR, ¿bien? En P, ¿bien? La primera P, OR, ¿bien? Decimos acá. Distribuimos, ¿bien? P, OR, este OR en el primero, ¿bien? Y ahora para la Q, digamos. No Q, o R. Si se dan cuenta, simplemente distribuimos. ¿Bien? Está todo esto, OR a P y OR a no Q. ¿Bien? Pero en el medio, obviamente, la conjunción es la misma. ¿Bien? Entonces hay que poner la I en el conector entre P, OR y no Q, OR. Entonces, esto
por distribución de la disyunción, bien, es equivalente a esto. Bien. En el examen pueden tener ese material, bien, esas leyes las pueden tener, así que no es necesario que se lo aprendan. Sí que lo sepan emplear, bien, sí que se den cuenta que acá, como hay una conjunción dentro del paréntesis y acá fuera una disyunción, podemos ser distributiva de la OR en cada proposición simple, bien, en esta P, en esta no Q, bien. Como hacemos, bueno, decimos que esto es equivalente a lo siguiente, bien, que también, como digo, está en el material autorizado. Si se dan cuenta, esto es igual al segundo enunciado, bien. O sea, al ser iguales, bien, decimos que obviamente que son equivalentes, ¿bien? Y que esto es equivalente al primer enunciado, ¿bien? Entonces, el ejercicio decía que si esta proposición te decía, te hacía una afirmación, digamos, te decía que esto no es equivalente a esto, ¿bien? Y nosotros por leyes lógicas decimos que sí es equivalente. Esto es equivalente a esto, y esto como es igual, obviamente son equivalentes, ¿bien? Entonces, obviamente en el enunciado, que es verdadero o falso, ponemos que es falso, ¿bien? Ya que estas dos son equivalentes. ¿Cómo lo demostramos? ¿Por tabla de verdad o por las leyes lógicas? ¿Bien? Haciendo la simplificación, digamos, de esta proposición compuesta, ¿bien? Para llegar a esta resultado. ¿Alguna duda? Avanzamos, cualquier cosa también, como les digo, voy a verificar que esté grabando, ¿no? Pero, como les digo, esta clase se está grabando, así que de un día también puede volver a ver la resolución de estos ejercicios en el canal del ingresante, ¿bien? Por si hay algo que por ahí no se entendió o por ahí lo hice rápido, ¿bien? No, el tercer no es el grupo. Bien, la siguiente verdadero o falso, vemos el último verdadero o falso y después pasamos a algunos problemas. Bien, dice una proposición, bueno, se dice si la proposición no P implica Q es falsa, entonces la otra proposición con un bicondicional es falsa. Bien, básicamente dice que si la primera proposición es falsa, bien, la primera proposición es no P implica Q. Bien. Si esto es falsa, entonces, el segundo enunciado, bien, el otro enunciado de manera simbólica, bien. Si esta primera proposición compuesta es falsa, entonces la segunda proposición compuesta es falsa. ¿Bien? Básicamente está diciendo que si esta proposición es falsa, la siguiente es falsa. ¿Bien? Y nosotros tenemos que deducirlo, si eso es correcto, ¿bien? Si eso es verdadero o si es falso lo que está diciendo el enunciado. ¿Bien? Voy a verificar de nuevo si se puede ver los dos enunciados, si se pueden ver. ¿Bien? Vamos a repasar simplemente cuál es la tabla de verdad, que por ahí la última que dieron, que por ahí se les puede olvidar. Digamos que cuál es la última tabla de verdad del bicondicional, ¿bien? Que es el conector último que dieron, que si lo traducimos de manera simbólica y de manera coloquial es sí y solo sí. ¿Bien? P o Q, sí y solo sí, no P y no Q. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos de manera, bueno, con dos elementos, bien, para que lo hace con negro, porque por ahí no se ve tanto, también. La grabación. P sí, solo sí, Q, en el conector de sí, solo sí es dos flechitas, una para acá, una para acá, y otro para la izquierda, otro para la derecha, ¿bien? ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente que es la conjunción de dos condicionales, ¿bien? Es la unión, digamos, entre P implica Q y Q implica P. ¿Bien? P sí, solo sí, Q es equivalente a poner P implica Q y Q implica P. ¿Bien? Por eso es un bicondicional, ¿bien? Porque hay dos condicionales. ¿Bien? Entonces la tabla de verdad de esto va a ser igual a esta misma tabla de verdad de este bicondicional. ¿Bien? Son dos condicionales, P implica Q y Q implica P. ¿Bien? Eso lo relacionamos con el tema de condición suficiente y necesaria.
que eso después lo vamos a ver en un ejercicio, que lo último que dieron que por ahí es un poco más complicado. ¿Bien? Pero bueno, eso para que sepan, digamos, que la tabla de verdad de esto es igual a esta, ¿bien? Y vamos a hacerlo. ¿Bien? Como tiene P y Q, dos elementos, ¿cuántas filas tiene? Les pregunto, ¿cuántas filas tiene? La tabla de verdad, digamos. 4, ¿bien? Porque solamente hay dos elementos. Empezamos, como tiene dos filas, empezamos, para el primer elemento es verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno, verdadero, verdadero, falso, falso. Segundo elemento, bien, como tiene 4 filas, empezamos, acá empezamos verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora empezamos verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora obviamente lo tienen que saber, bien, que la tabla de verdad, el bicondicional va a ser verdadero, bien, cuando P es verdadero y Q es verdadero. O sea, cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples son iguales, bien. Acá como verdadero y verdadero son iguales, el valor de verdad de P y de Q, bien. Entonces el bicondicional va a ser verdadero. ¿Bien? Pero no es el único caso en el cual los valores de verdad de P y Q son iguales, bien. Porque en el último caso, por ejemplo, P es falso y Q es falso, bien. Como el valor de verdad de P y Q son iguales, bien, entonces la bicondicional, el valor de verdad va a ser verdadero también. Y los otros dos, que son diferentes, acá P es verdadero y acá Q es falso, bien, son diferentes el valor de verdad, y en este caso P es falso y Q es verdadero, bien, como son distintos, el valor de verdad del bicondicional entre P y Q va a ser falso. Bien. Entonces, no es muy difícil, bueno, es un poco sencillo acordarse esta tabla de verdad, si saben esto, digamos. ¿Se acuerdan de que cuando es verdadero y verdadero, y falso es falso, es verdadero? Bien, ya los otros casos van a ser falsos. O al revés. Si ven que los dos valores de verdad son distintos, ¿bien? Entonces ya el bicondicional entre ellos, esas dos proposiciones simples, va a ser falso. ¿Bien? Y esa básicamente es la tabla de verdad del bicondicional. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien, eso nos va a servir para hacer el ejercicio, ¿bien? Ya que acá aparece un bicondicional. ¿Sí? Vamos a tener que conocer, no solamente está la tabla de verdad de este bicondicional, sino también la de la condicional, bueno, una disyunción y una conjunción. ¿Bien? Este ejercicio ahora del enunciado de, bueno, el ejercicio que vamos a hacer ahora, bueno, es bastante conocido, digamos. Algunos te piden cuáles son los valores de P y de Q y cuáles son los valores de verdad de P y de Q, algunos te piden cuál es el valor de verdad del bicondicional, como acá, por ejemplo, te pide, bueno, depende. ¿Bien? Acá te está diciendo que si esto es verdadero, si esto es falso, perdón, todo este condicional es falso, esto también va a ser falso. ¿Bien? Entonces tenemos que verificarlo. Bien, vamos, empezamos. Si todo esto es falso, entonces el condicional entre no P y Q va a ser... Perdón, si todo este condicional, o sea, toda esta proposición compuesta es falsa, ¿bien? ¿Cuál va a ser el valor de verdad del condicional? Falso, ¿bien? Claro. Porque el valor de una proposición compuesta, en este caso, se lo da el condicional. ¿Sí? Me está diciendo que si esto es falso, obviamente el condicional es falso. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando en el condicional el antecedente, bueno, el condicional es falso? ¿Qué pasa con el antecedente y qué pasa con el consecuente? Bien, 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 bien. Esto lo podemos asegurar. O sea, si nos dicen que el condicional es falso, nosotros tenemos que asegurar, bien, que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Porque es el único caso en el cual el condicional es falso, es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Bien? Esto, bueno, lo tienen que saber. ¿Bien? Entonces, si ya te dice que el condicional es falso, ¿bien? No P, todo el antecedente, bien, acá tenemos que tomar todo el antecedente porque no P es todo el antecedente. ¿Bien? No P es verdadero y Q es falso. Esto lo sabemos por tabla de verdad, ¿bien? Porque en el único caso en el cual el condicional es falso es cuando el antecedente es verdadero y Q es falso. ¿Bien? Si sabemos que no P, bueno, acá sabemos el valor de verdad de Q, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el valor de verdad de P? Bien. No P, que es el antecedente, es verdadero, entonces P, bien, es falso. ¿Estamos? Entonces ponemos acá al costado. P, falso, ¿bien? Y Q es falso.
Entonces, con solamente decir que este condicional es falso, ya podemos asegurar, sí o sí, sin temor a equivocarnos, que P es falso y Q es falso, sí o sí. ¿Bien? Si no, esto no puede ser falso. ¿Estamos? Entonces, con esta información, tenemos que pasar a la siguiente proposición compuesta, ¿bien? Y reemplazar donde aparezca P, ¿bien? Reemplazar el valor por F, por falso, y donde aparezca Q, poner lo que es falso, ¿bien? Para saber el valor de verdad de todo el bicondicional ese, ¿bien? Esto se puede hacer de distintas maneras, yo lo hago así, abajo de cada proposición simple le pongo el valor de verdad. Si no, pueden hacer como una... ¿Sí? ¿Duda? No, con flechita, pero- Claro, con flechita o directamente va para abajo, o sea, reemplazar, no sé si P es falso, pones falso o falso y hacer toda la posición compuesta y va viendo cuál es el valor de verdad que te queda acá. Bien. De distinta manera, ¿bien? Espero que se entienda bien que, bueno, que esto es verdadero, todo está consciente verdadero y todo esto es falso. Y bueno, después pueden poner así, P es falso, Q es verdadero, ya que el condicional es falso. ¿Bien? Como no tengo mucho desarrollo, lo voy a hacer de la siguiente manera, como dice acá. ¿Estamos? Entonces, dijimos, P es falso, entonces, falso. Bueno, P y Q son falsos, bien, así que donde aparezca la P y la Q, ponemos que son falsos. Claro, bien. Acá, sí, para hacer más fácil, acá como la P es falsa, bien, el no P va a ser verdadero. ¿Bien? Como en el primer ejemplo, digamos que vimos. Verdadero, y si no, Q es falso, no Q va a ser falso. Verdadero, perdón. ¿Bien? Ya pusimos los valores de verdad de las distintas funciones, de distintas proposiciones simples, bien, y bueno, la negación de esas funciones, de esas proposiciones simples. Entonces, bueno, vamos a ver los conectores, bien. Acá se está haciendo una disyunción, bien, el conector entre P o Q, bien, esta proposición. ¿Y qué va a pasar cuando P es falso y cuando Q es falso? ¿Cuál va a ser el valor de verdad de esta disyunción? Falso, porque te saco hecho una- Bien. En el único caso en el cual en la disyunción es falsa el valor de verdad es cuando P es falso y Q es falso. En el único caso, ¿bien? En la tabla de verdad de la disyunción. Ya cuando uno de los dos son verdaderos, ya la disyunción es verdadera. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces aseguramos que si P es falso y Q es falso, la disyunción entre ellos dos va a ser falsa. Bien, vamos allá. Ahora pasamos a lo contrario a la disyunción, la conjunción. Bien, la I, el conector I. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando es verdadero y verdadero? Verdadero. Y acá pasa lo contrario con la conjunción, como dijimos. En el único caso en el cual la conjunción va a ser verdadera, cuando el elemento que está a la derecha, a la izquierda es verdadero, y cuando el que está a la derecha, perdón, es verdadero. Bien. Entonces, el único caso en el cual la tabla de verdad se da este. Bien. En la conjunción es verdadera. Entonces, ya hicimos los paréntesis, todo este paréntesis es falso, ¿bien? Todo este paréntesis es verdadero, entonces vamos a lo que conecta esos dos paréntesis, ¿bien? Que es, como dijimos, un bit condicional. Entonces, poniendo falso, sí, solo sí, verdadero. ¿Cuál va a ser el valor de verdad entonces ese bit condicional? Falso. Falso. No tiene que ser. O sea, tiene que ser los dos falsos, los dos verdaderos. Claro. Entonces, como estos dos valores de verdad, estos dos paréntesis son distintos, digamos, acá es falso, acá es verdadero, son distintos los valores, no son verdadero, ni falso y falso. Como es falso y verdadero, entonces el bicondicional entre ellos dos va a ser falso. ¿Bien? Entonces, el enunciado de verdadero y falso es verdadero, todo el enunciado, que te decía que si esta proposición compuesta es falsa, entonces esta proposición compuesta también va a ser falsa. Esto es correcto, porque verificamos, reemplazamos P por F, por falso, y Q por falso, ¿bien? Y nos dio que la bicondicional es falso. ¿Bien? Entonces, el enunciado correcto en todo el enunciado que te decía verdadero o falso es verdadero. ¿Bien? Es correcto lo que dice el enunciado. ¿Bien? Cuando esto es falso, todo el enunciado es falso, toda esta proposición es falsa, todo esto es falso también. ¿Bien? ¿Alguna duda? Pasamos a un ejercicio por ahí
Bueno, ahí no se ve, pero acá cuando toca la luna y nada, así que no se preocupe. Bien. Bien. Vamos a un problema, digamos, para que sea un poco más, para practicar un poco más. Todavía tenemos tiempo, así que no se preocupen. Cualquier duda que tengan, me pueden decir. Bien, vamos a dar una proposición, número 3 de los problemas de la guía de estudio de primer año, bien, de matemática como lenguaje, la parte de lógica, bien. Vamos a la 3, te dice, dada la siguiente proposición, y te da la proposición, bien. Lo voy a escribir. Si no aumenta la recaudación y suben los impuestos, si aumenta la recaudación y suben los impuestos, entonces las ganancias serán menores. Bien, vamos a ver si se lee bien. Bien, por lo menos no tapa la voz. Si no aumenta la recaudación y suben los impuestos, entonces las ganancias serán menores. Bien, esta proposición compuesta tiene cuantificadores. Cuantificadores, lo que vimos hoy, ¿los tiene? No, bien. No. Aparecen todos, ningunos, y existe, bien, ninguno de esos conectores coloquiales, bien. Aparece el sí, como recién dijeron, sí, y entonces. Un conector, bien. ¿Qué conector es? Claro, pero ¿cuál es este conector? Sí, entonces. ¿Cómo se llama? Condicional. Bien, entonces tenemos conector condicional, sí, entonces, y como dijo la compañera, el i, bien. Si no aumenta la recaudación y suben los impuestos, bien, entonces i es otro conector que es la conjunción, bien. Y conjunción, y bueno, si no aumenta, sí, entonces es el otro conector, bien. Tenemos un condicional y una conjunción. Bien, obviamente el ejercicio te está diciendo, te da de manera coloquial, bien, el enunciado, y te dice que, bueno, tenés que pasarlo al lenguaje simbólico, pero para pasar el lenguaje simbólico tenemos que saber qué dice el enunciado, bien, tenemos que saber cuál es el valor de tenemos que indicar las proposiciones simples, bien, porque las proposiciones compuestas, bueno, es la unión, digamos, con los conectores, sí, entonces, y, bien, de las proposiciones simples, bien. Como dijimos hoy, para hacer las proposiciones simples, pueden poner cualquier letra. ¿Bien? Se suele poner PR, PQ, RS, ¿bien? T, a veces aparece U, aparece también. Pueden elegir la que quieran en el examen. ¿Bien? Les recomiendo que empiecen P y Q, más fácil, digamos, ya es por costumbre, y después si no R, si aparece más proposiciones simples. ¿Bien? En este ejercicio sí aparece ¿cuántas proposiciones simples aparecen? 3. ¿Bien? La primera proposición simple va a ser. Bien. Siempre cuando hagamos las proposiciones simples, cuando indiquemos qué indica P, digamos, P qué significa, bien, que es indicar la proposición simple, siempre intenten que esté no negativo, que no sea no aumenta la recaudación. Bien, bien, entonces la primera proposición simple es aumenta la recaudación. Bien, ¿estamos? Entonces, aumenta la recaudación, podemos poner que es P, por ejemplo. Y lo vamos a poner acá en el enunciado para, bueno, no tengo mucho pizarrón, tengo, pero no, ahí no se ve muy bien.
Entonces, P es 2 puntos, aumenta la recaudación. Bien, como una proposición simple, no tiene X, bien, no tiene variable, no es una función proposicional, es un enunciado que puede ser verdadero y falso. Según el contexto, tenemos que verificar si es verdadero que aumenta la recaudación o si es falso que aumenta la recaudación. Como es un enunciado que puede ser verdadero o falso, bien, puede tener un valor de verdad, bien, según el contexto, según lo que veamos, bien, es una proposición simple. ¿Bien? ¿Estamos? Es un enunciado lógico. Primer enunciado, aumenta la recaudación. Segundo enunciado, Suben los impuestos. bien. Lo mismo que hoy, P, vamos a poner Q, bien, y Q, 2 puntos, suben los impuestos, bien. Otro enunciado lógico, ya que puede ser verdadero o falso, bien, según el contexto, según lo que veamos. Y el último, ¿cuál es? La canalización. R. Bien, perfecto, gracias. R es igual a las ganancias serán menores, Q es suben los impuestos y P es aumenta la recaudación. ¿Bien? Obviamente lo que no si analizamos como nada, ¿bien? Son los conectores. ¿Bien? El conector I, ¿bien? Que es una conjunción, el conector sí entonces, que es un condicional. ¿Bien? Sí entonces es el mismo conector. ¿Bien? Puede ser una coma, sí, coma, ¿bien? También puede ser el condicional, ¿bien? De manera simbólica. P implica Q, de manera simbólica, P, sí, solo sí, P, solo sí Q, también, y demás. ¿Bien? Y la no, ¿qué sería? Negación. Bien. Entonces, sabiendo que sí, y entonces es el condicional, no es la negación, bien, la negación de aumenta, de P, bien, de aumenta la recaudación, la primera proposición simple, y es el conector conjunción, bien, suben los impuestos de la proposición simple Q, bien, bueno, entonces lo mismo del condicional, y las ganancias serán menores R, bien, la otra proposición simple. Así que ustedes me dicen cuál de manera simbólica, cómo lo expresamos a esto. No, P y Q, entonces R. Así, bien, esta es de manera simbólica, expresamos este enunciado que está de manera coloquial. Bien. No P, bien, no aumenta la recaudación, y Q, bien, suben los impuestos, implica, bien, condicional, entonces, R, bien, las ganancias serán menores. Bien. Bueno, ahí está la forma de manera simbólica y de manera coloquial. Bien, ya decimos la y ya decimos la B, porque ya determinamos las proposiciones simples. Bueno, acá obviamente intenten ponerlo así, digamos, P, 2 puntos, y indican lo que es P, cuál es la proposición simple, Q, 2 puntos indican, y bueno, R, 2 puntos indican. Bien, y bueno, los conectores no necesitan señalarlos, ya poniéndole ahí la proposición compuesta, digamos, en la manera simbólica, ya está. Bien, no hace falta eso. Si están sí, me influye o. No, Digo, sería lo mismo si se no aumenta la recaudación y suben los impuestos, ¿o no? O sea, siempre el sí va acompañado del entonces, o sí con la coma, siempre tiene que estar como acompañado, digamos, como que va junto. Una duda. ¿Cómo tendría que estar puesta una negación para que negue todo el enunciado? Todo el enunciado, Ajá, porque ahí vos nos mostraste que en ese caso estaría negando la P. claro. Sí, ahí no sube los impuestos. Claro, ahí si ponemos, si no aumentan la recaudación y no suben los impuestos, sería no P y no Q. ¿Bien? Que no es lo mismo equivalente a poner no P y Q. ¿Bien? Esto sería como ley de Morgan, aplicamos ley de Morgan y sería no P o no Q. ¿Bien? Y de manera coloquial suelen poner esto. Si pones a todo esto, pones no P o no Q. ¿Bien? No se me estaría ocurriendo cómo pueden pasar esto de manera simbólica, pero no lo suelen pasar. ¿No? Si no, poner la equivalencia, digamos, de esto, digamos, bueno, no la equivalencia, sino la negación de, utilizando la ley de Morgan, de P y Q, ¿bien? Y ponemos no P o no Q. ¿Bien?
Bien. Después si se me ocurre cómo lo traducirlo de manera simbólica esto, no es medio. Bien. ¿Alguna duda? Me dice. Ya hicimos la A, determinamos las proposiciones simples, hicimos la B, expresó en lenguaje simbólico. Bien. Y bueno, dice, expresa una expresión equivalente y expresarla en forma simbólica y coloquial. Bien. Podemos pasar de esta forma simbólica a una equivalente, ¿bien? O podemos, mucho más fácil, obviamente, empezar desde acá. ¿Bien? Buscamos una equivalente a esta proposición compuesta, en estas formas simbólicas. ¿Bien? Lo ponemos abajo, pero suelen ponerlo al costado, en 3 rayitas, y al costado ponen la equivalencia, ¿bien? Que eso es equivalente a lo siguiente. Lo mismo hoy, ¿cuál va a ser equivalente a esto? Toda esta proposición simple, compuesta, digamos. Como hay un condicional, bien, usamos la equivalencia del condicional. Estamos Hay que negar el antecedente. Sí, bueno, no, quería explicar otra cosa, ¿bien? No sé si se ve en el pizarrón, que como vimos las leyes lógicas, podemos utilizar la equivalencia del condicional, ¿bien? ¿Cuál es el equivalente al condicional? P implica Q es equivalente a poner no P o Q, ¿bien? Como explicamos hoy. ¿Estamos? Esto es equivalente a esto, ¿bien? La equivalencia condicional. Pero hay otra forma de escribir la equivalencia del condicional, ¿bien? ¿Cuál es la otra forma de poner la equivalencia de este condicional? P implica Q es equivalente a el contrarrecíproco, ¿bien? El contrarrecíproco es equivalente a este condicional P implica Q, ¿bien? El contrarrecíproco, o contrapositivo, bien, lo suelen ver así también, pero en el examen estoy casi seguro, 90% seguro que lo van a ver como contrarrecíproco, es el contrario y el recíproco de P implica Q, ¿bien? ¿El contrario cuál es? ¿El recíproco cuál es? Q implica P, ¿bien? Damos vuelta a los elementos. Bien, el recíproco de P implica Q es Q implica P. Bien, damos vuelta. Y el contrario es. Dar vuelta y llegar cada. El contrario, perdón, el contrario de esto. No, el contrario solamente, no el contrarrecíproco, perdón, el contrario. De P implica Q es. No, va a ser recíproco. El contrario sería. No P implica no Q. Claro, no P implica no Q. Bien, o sea, negamos los dos, el antecedente y el consecuente. Bien, para ver el contrario de P implica Q. Bien, sería no P implica no Q. Bien. Es el contrario, bueno, el recíproco es dar vuelta a los elementos. ¿Bien? Y el contrarrecíproco es la unión de esos dos al mismo tiempo. Entonces, para poner el contrarrecíproco de P implica Q, ponemos, negamos, bueno, damos vuelta, bien, ponemos Q implica P, hacemos el recíproco y negamos Q y negamos P. Y ahí sí podemos asegurar que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Voy a ver si para que se vea bien la pantalla. Ahí se ve mejor, bien. Tal vez voy a utilizar ese lado de la. Bien. Entonces, bueno, eso básicamente para que se entienda bien, siempre que tenga un condicional, su contrarrecíproco va a ser equivalente. Bien. Acá porque empezamos como P implica Q. Bien, pero si, por ejemplo, empezamos desde el recíproco de esto, ¿bien? Que es Q implica P, ¿cuál va a ser el equivalente a poner Q implica P? No, ese es el contrario de Q implica P. No miren la parte de arriba, empezamos de acá. Si empieza de acá el condicional, bien, ¿cuál va a ser el equivalente a Q implica P? ¿Bien? No P y no implica no Q. Bien, perfecto. O sea, es el contrarrecíproco de
este condicional. ¿Bien? Entonces, contrarrecíproco, el contrario de esto y el recíproco de esto, al mismo tiempo. Entonces, recíproco, damos vuelta, ¿bien? Los elementos, ¿bien? Y negamos los dos elementos. Entonces ponemos no P implica no Q. ¿Bien? En el cual Q implica P es el recíproco de P implica Q, ¿bien? Y no P implica no Q es el contrario, perdón, de P implica Q, ¿bien? Entonces, como regla general, podemos decir que siempre que tengamos un condicional, su contrarrecíproco va a ser equivalente, ¿bien? Esto es el contrarrecíproco de esto, y esto es el contrarrecíproco de esto, ¿bien? Lo que pasa al principio, ¿bien? Este va a ser el contrarrecíproco de no Q implica no P, y este va a ser el recíproco, el contrarrecíproco, perdón, y son equivalentes de P implica Q, ¿bien? Depende de dónde empecemos, ¿bien? Pero como regla general, este es el condicional normal, este sería el contrarrecíproco, este sería el recíproco, y este sería el contrario, ¿bien? Y empezando desde P implica Q. Bueno, si lo ven en el libro, bien, en el libro está como que, bueno, no Q implica no P contrapositivo, bien. No P implica no Q es el inverso, bien. Y Q implica P es el converso, bien, por si lo ven así. Converso es igual a recíproco, inverso es igual a contrario, y contrapositivo es igual a contrarrecíproco, bien, por si el otro ejercicio aparece de esta manera, bien, esos nombres. Bien. Entonces, sabiendo toda esta información, ¿para qué nos sirve la información? Bien, para ver lo de arriba, bien, para ver qué enunciado es equivalente a este primer enunciado. Bien. Entonces podemos decir que sí, se ve bien. No P y Q, entonces R es equivalente a su contrarrecíproco. Bueno, ¿cuál es el contrarrecíproco de esto? No R. No R implica. ¿Qué implica? No Q. No todo esto, bien, no todo ese paréntesis. Después esto lo puede transformar en otra cosa. El contrarrecíproco del condicional de arriba, el primer condicional, es dar vuelta los elementos. R pasa a ser antecedente, y todo este paréntesis, no P y Q, digamos, para no nombrarlo, pasa a ser el consecuente, ¿bien? Y negamos los dos elementos, ¿bien? El antecedente y el consecuente. Negamos R, ¿bien? Y queda no R, y negamos todo el paréntesis, ¿bien? Negamos todo, no P y Q, ¿bien? Lo negamos, lo ponemos afuera del paréntesis, digamos. Bien, ahora podemos hacer otro paso. ¿Qué ley podemos aplicar acá? Antes, la ley de Morgan, ¿bien? Porque tenemos la negación de una conjunción, o puede ser la negación de una disyunción, ¿bien? Lo mismo que estuvimos viendo. Le ponemos no R, esto es equivalente a poner, bien, por ejemplo, no R implica no P o no Q, ¿bien? ¿Qué hicimos ahí? Básicamente distribuimos, ¿bien?, la negación de que está fuera de paréntesis a cada elemento, a no P y a Q, ¿bien? Y además cambiamos la conjunción por una disyunción, ¿bien? Eso es la ley de Morgan. Y ahora sí viene lo que dijo la compañera, la doble negación, ¿bien? Como tengo una negación de no P, ¿bien?, hacemos cuenta que se simplifica, digamos, se cancelan las dos negaciones, y te queda solamente P, ¿bien? O no Q, ¿bien? Entonces, esto es equivalente a poner no R implica P o Q. Bien. De manera simbólica. Usando el contrarrecíproco. Bien. La equivalencia de una proposición compuesta equivalente al condicional que estaba al principio. ¿Bien? Una duda. Sí. ¿Por qué No, está mal, perdón. Gracias. Acá no es P o Q, bien, es P o no Q. Bien, porque utilizamos la ley de Morgan,
y la negación la distribuimos por la última Q, te queda no Q, y después no Q. Y obviamente la conjunción esa pasa a una disyunción. Entonces, ¿se entendió alguna duda? Pero utilizamos, ¿cómo? Utilizamos básicamente, bueno, la misma ley es lógica, muy importante, por eso es importante que lo vean al material autorizado, lo sepan utilizar, o si no, no le va a servir de nada en el examen. Puedan, bueno, el contrarrecíproco no está, si lo tienen que aprender, no lo pueden tener en clases a ese machete, por así decirlo, bueno, la equivalente, uno de la equivalente del condicional, ¿bien? Bueno, ley de Morgan sí, después, bueno, podemos usar ese paso, digamos, pasar de esto al contrarrecíproco, o podemos usar la ley de la equivalencia condicional, que una equivalencia condicional es, como digo hoy, P implica Q, ¿bien? Es equivalente a poner no P o Q, ¿bien? Podemos utilizar el de arriba, podemos utilizar el contrarrecíproco, ¿bien? De ese condicional. Ahora, bueno, el ejercicio no terminó ahí, te dice que hay que encontrar una expresión equivalente, expresarla en forma simbólica y también de manera coloquial. Así que todos juntos, viendo el de abajo de todo, bien, la última proposición que nos quedó, vamos a pasarla a simbólicamente, bien, sabiendo que P es aumenta la recaudación, Q es sube los impuestos, eso nunca va a cambiar, aunque cambiemos la forma simbólica, nunca va a cambiar que P es aumenta la recaudación, Q es suben los impuestos y R son las ganancias serán menores. ¿Bien? Entonces quedaría... Las ganancias no serán menores. Bien, no, empezamos con no R, ¿bien? Pero antes, como no R, acá bueno, paréntesis para que está junto, ¿bien? Acá como no R, después del no R hay un condicional, ¿bien? Entonces siempre que hay un condicional, un conector, intentamos arrancar con un sí, ¿bien? Entonces, claro, si las ganancias no serán menores. Bien, si las ganancias no serán menores, bien, no R, ¿estamos? Si las ganancias no serán menores, entonces... Y no suben los impuestos. Bien, entonces sería, si las ganancias no son menores, no serán menores, bien, entonces P, entonces aumenta la recaudación o no suben los impuestos, bien. ¿Se entendió? Perfecto. Buenísimo. Cualquier cosa, como digo, la clase va a estar grabada, la pueden ver de nuevo, por las dudas. Pero la respuesta en la guía está abajo de todo. Bueno, vamos al 6 de los problemas, ¿bien? Que habla condición suficiente y condición necesaria, ¿bien? A ver, espera, son 6, a ver si condición de sí. Si esto como condición. Si aparezca P y Q y aparece la condición, digamos, si dice, establece cuál es la condición de P con respecto a Q, habla de condición suficiente y necesaria, cuando hablaba de condición. Entonces, sabemos que el tema es condición suficiente y condición necesaria. ¿Bien? Que puede ser, bueno, de manera... Podemos traducirlo, condición suficiente es igual a CS, ¿bien? Y condición necesaria es CN, ¿bien? Una abreviatura, digamos, para poner condición suficiente y condición necesaria, ¿bien? También otra abreviatura que es con conector, ¿bien? Que cuando es condición suficiente, ¿bien? Solemos decir que P implica Q. ¿Bien? Si decimos que P implica Q y que eso es verdadero, ¿bien? Decimos que P es condición suficiente para Q o, análogamente, Q es condición necesaria para P. ¿Bien? Y decimos que esto es correcto. Si decimos que P es condición suficiente para Q. ¿Estamos? Si P implica Q, P es condición suficiente para Q,
Que es lo mismo a decir Q es condición necesaria para P. ¿Bien? Esto por teoría. ¿Estamos? Y cuando hablamos de condición necesaria es lo contrario. ¿Bien? Si ponemos Q implica P y decimos que Q implica P es verdadero, esto se da, bien, entonces decimos que Q es condición suficiente para P, bien, y que P es condición necesaria para, o P es condición necesaria para Q, digamos, bien. Si decimos que Q implica P, es lo mismo que decir Q es condición suficiente para P, bien, y que es equivalente a decir que P es condición necesaria para Q, bien. Si decimos que esto es verdadero, bien, que P implica Q, y esto es verdadero también, Q implica P, decimos que P es condición suficiente para Q y Q es condición suficiente para P, digamos. ¿Bien? Entonces podemos decir que P, siempre empezamos con el primero, P, digamos, es condición suficiente, primero condición necesaria, P es condición necesaria y condición suficiente para Q. Decir que P implica Q y decir que Q implica P es lo mismo que decir P es condición necesaria y suficiente. Sí, es condición necesaria y suficiente para Q. ¿Bien? O es condición necesaria y además condición suficiente para P. Para Q, perdón. Si arrancamos desde P. ¿Bien? Análogamente, lo mismo que poner que Q es condición necesaria y suficiente para P. Bueno, también lo mismo. ¿Bien? Porque lo mismo acá. ¿Estamos? Un ejemplo, bien, vamos al ejemplo, por ahí ya lo dimos en una clase, digamos. Pero bueno, para entender básicamente lo que estamos hablando con condición necesaria y suficiente. ¿Bien? Vamos al mismo, P, ponemos lo que es la proposición simple, el joven es santafesino. Y Q, dos puntos, proposición simple, el joven es argentino. Bien. Acá sí te pide, por ejemplo, ver la condición que tiene P con respecto a Q. Bien. O de la condición que tiene Q con respecto a P, tenemos que ver, como te dan algo, digamos, como te dice un enunciado del joven es santafesino y el joven es argentino, como vos podés interpretar, bien, porque sabés que el joven es santafesino y el joven es argentino, podemos utilizar la condición suficiente y condición necesaria. A veces los enunciados simples, las condiciones simples, no te dicen un enunciado, sino que ya te dan una proposición compuesta. Te dice P implica Q, bueno, N con otras letras, N implica Q, PQ es igual a N implica M, por ejemplo, y P te da que N, perdón, o Q, o M, perdón. Bien, N o M, o N implica M, bien, a veces te dice así, y acá uno puede saber si es verdadero o falso, bien, porque no sabemos los valores de verdad de N ni de M, acá tampoco, bien. No podemos ver la relación todavía, bien, que tiene P con la condición que tiene P con respecto a Q. Pero acá como dice, bueno, jóvenes santafesinos, P y Q es joven argentino, podemos ver cuál es la condición necesaria o suficiente de los dos, cuál es la condición que toma. ¿Bien? Siempre empezamos con la primera proposición simple y ver la condición que tiene P con respecto a Q. Bien, eso, de manera simbólica, lo escribimos P implica Q. Bien. Vemos si P implica Q, es verdadero. ¿Bien? Que lo mismo es decir que si P es condición suficiente para Q o Q es condición necesaria para P. ¿Bien? Ahora, P, decir que el joven es santafesino, ¿bien? ¿Es condición suficiente para decir que el joven es argentino para que se dé Q? Sí, bien. Decir que el joven es santafesino es condición suficiente para decir que el joven es argentino. ¿Por qué? Porque vos no necesitas otro dato para asegurar que el joven es argentino. Si a vos ya te dicen que el P es verdadero, que el joven es santafesino, ya está, no necesitas, no necesitas en la altura, no necesitas saber en qué casa vive, bien, ya está, digamos, sabemos que Q, si P es verdadero, sabemos que Q es verdadero. Bien. Pero diciéndote que es verdadero, porque si no es falso. Sí. Siempre suponiendo que P, para ver la condición que tiene P con respecto a Q, siempre tenemos que suponer que P es verdadero.
Bien, no dijo. Si P es verdadero, ¿cuál va a ser? Bueno, suponiendo que P es verdadero, tenemos que ver si esa si P es condición suficiente para Q. Tenemos que ver que si P es verdadero, Q también es verdadero. Bien. Y P es verdadero, suponiendo que Q es verdadero, que el joven es santafesino, tenemos que ver si Q es verdadero, si el joven es argentino. Bien, muy bien el dato, gracias. Entonces tenemos que ver si P implica Q. Bien, entonces dijimos que sí. Bien, P implica Q. Bien, eso es verdadero. Bien, P es condición suficiente para Q porque no necesitas ningún otro dato para asegurar que el joven es argentino. Bien, sabiendo que el joven es argentino. Le ponemos sí, es verdadero. Bien, P es condición suficiente para Q. Bien. O es lo mismo decir que Q es condición necesaria para P. Bien. P implica Q, es lo mismo decir que P es condición suficiente para Q y que Q es condición necesaria para P. Ahora empezamos P implica Q, ahora tenemos que hacer lo contrario. Bien. Bueno, el recíproco, digamos, Q implica P. Tenemos que ver primero cuál es la condición que tiene Q con respecto a P. Bien. Si son necesarios, suficientes y demás. Acá ya vimos que Q es condición necesaria para P, pero tenemos que ver si Q es condición suficiente además también para P. Bien. Ahora hacemos lo mismo, en la misma analogía, pero al revés. Tenemos que ver si decir que el joven es argentino es suficiente para asegurar que el joven es santafesino. Bien. O decir que Q es verdadero, aseguramos que P es verdadero. ¿Eso es suficiente? No. Bien. Decir que el joven es argentino no es suficiente para decir que el joven es santafesino, ya que puede ser de Córdoba, Tucumán, puede ser de otra provincia. ¿Bien? Entonces, diciendo que el joven es argentino no es condición suficiente para asegurar que el joven es santafesino. ¿Bien? Por eso decimos que Q no implica P y que Q no es condición suficiente para P. ¿Bien? O P, perdón, no es condición necesaria para Q. ¿Bien? Entonces decimos, no, bueno, P no es condición suficiente como que Q no es condición suficiente para P. No es condición suficiente y tampoco P es condición necesaria para Q. ¿Bien? Entonces vamos a un ejemplo, bien, en el número 6, pero no con enunciados así de manera coloquial, sino de manera simbólica, ¿bien? Que ahí se complica un poco más. ¿Bien? Y también cuando hay cuantificadores también se complica un poco. Básicamente, como dije hoy, en estas condiciones, digamos, la condición suficiente y necesaria, te va a dar el valor de P y de Q. ¿Bien? Por ejemplo, P, en este caso, en el 6, P te dice que R implica S, es verdadero. ¿Bien? Y Q, en la otra proposición, R y S es verdadero. Tenemos que ver cuál es la condición que tiene P con respecto a Q. Bien, bueno, que tiene en realidad estas dos condiciones de P con respecto a Q, pero también vamos a hacer la inversa, bien, la relación que tiene Q con respecto a P. Vamos a empezar con P implica Q. Vamos a ver si P implica Q, si esto es cierto, bien, o decir si P es condición suficiente para Q. Bien. Entonces siempre lo mismo que decimos hoy. Tenemos que, para ver si P implica Q, tenemos que suponer que P es verdadero. Entonces, suponiendo que P es verdadero, vemos si esto asegura, es condición suficiente para Q. ¿Bien? Es condición suficiente para demostrar, asentar que Q también es verdadero. ¿Bien? Esto no lo sabemos, tenemos que verlo. ¿Bien? Vamos al enunciado. ¿Bien? Si suponemos que P es verdadero, entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que todo este enunciado es verdadero. Y el enunciado que te dice, ahí tenemos que ver qué dice el enunciado. R implica Q y R implica S es verdadero. ¿Bien? Acá tenemos condicional. ¿Bien? ¿En qué caso el condicional va a ser verdadero? ¿No es verdadero? En el condicional R implica S va a ser verdadero el condicional cuando R sea verdadero, S sea verdadero. Bien.
cuando R sea falso, Sí, verdadero. y cuando en estos tres casos, bien, el condicional, bueno, siendo inconsecuente, bien, sea uno verdadero, otro verdadero, el otro falso y otro falso, uno falso y otro falso, bien, cuando en estos tres casos se da cuando el condicional es verdadero, bien. Entonces, decimos que P es verdadero, entonces decimos que el condicional R implica S es verdadero. Asegurándote esto, asegurándote P, diciendo que esto es correcto, esto es verdadero, diciendo que R implica S es verdadero. ¿Es condición suficiente para asegurar que P y S es verdadero? No, porque no sabemos si, o sea, si y ese va a ser verdadero y verdadero, porque esa es la misma condición que tiene para que sea verdadero. Excelente. Bien. Porque hay tres casos en los cuales el condicional es verdadero. Bien. Tenemos cuando R es verdadero, cuando S es verdadero, cuando R es falso, cuando S es verdadero, cuando R es falso y cuando S es falso. Bien. Entonces no sabemos el valor de verdad que tiene R ni S, ¿bien? Porque puede ser tres opciones, ¿bien? En los tres condicionales cuando son verdaderos. Entonces no podemos asegurar que Q es verdadero, ¿bien? No podemos asegurar que R y S es verdadero. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de S, de R, ni tenemos el valor de S. ¿Bien? Sabemos que este condicional entre R y S es verdadero, si eso lo sabemos. ¿Bien? Pero pueden pasar tres casos. Puede ser que R sea verdadero, o que S sea verdadero, ¿bien? O que R sea falso y S sea falso, sea verdadero, perdón. O puede pasar que R sea falso o S sea falso. ¿Bien? Si vamos al I, por ejemplo, a la conjunción, R o S, ¿bien? Y tenemos estos tres casos, ¿bien? ¿Por qué estos tres casos? Porque sabemos que esto es verdadero, ¿bien? Sabemos que ese condicional es verdadero, por eso tenemos estos tres casos, ¿bien? Entonces, R es verdadero, falso, falso, en S es verdadero, verdadero, falso. ¿Bien? En la conjunción verdadero y verdadero, falso y verdadero, falso, falso y falso, bien. Entonces, como digo, no podemos asegurar que el R y S es verdadero. ¿Bien? No podemos asegurar que R es verdadero y que S es verdadero. ¿Bien? Porque el condicional es verdadero. ¿Bien? Y acá el condicional puede ser R verdadero, S verdadero, perdón, o R falso y S verdadero y demás, o el otro. ¿Estamos? Por eso decimos que P no implica Q, P no es condición suficiente para Q. ¿Por qué necesitamos más datos? Necesitamos saber. No podemos asegurar que con esto sea verdadero. ¿Bien? No podemos asegurar. Porque necesitamos saber el valor de R y de S además. ¿Bien? Los dos valores que no sabemos. Entonces, esto no es correcto, esto no implica. ¿Bien? Pero bueno, sabemos que P no es condición suficiente para Q y tampoco que Q no es condición necesaria para P. Pero puede ser lo contrario, el recíproco. Bien, puede ser que Q sí sea condición suficiente para P. Bien, y eso de manera simbólica se escribe de esta manera. Q implica P. Tenemos que asegurar si Q es condición suficiente para P o es condición, o si P es condición necesaria para Q. Entonces, como el mismo procedimiento, bien, empezamos de la primer elemento, de la primera proposición simple que es Q. Bien. Como aparece el primero Q, entonces tenemos que suponer que Q es verdadero. Bien, y esa proposición es verdadera. Entonces decimos que Q es verdadero. Bien. Q que nos dice, entonces te decimos que R y S es verdadero. Entonces, ¿cuál es el caso en el cual R y S es verdadero? Bien, cuando ambas son verdaderas. R y S, la conjunción, bien, va a ser verdadera cuando R y además S son verdaderos. Pasa lo contrario con el condicional. Bien, el condicional, si decimos que es verdadero, teníamos tres casos en los cuales el condicional puede ser verdadero. En la conjunción es todo lo contrario. Solamente hay un caso en el cual la is, digamos, es verdadera. Bien, cuando R es verdadera y además S es verdadera. Bien, en los otros tres casos de la tabla de verdad van a ser falsos. ¿Estamos? Entonces decimos que Q es verdadero, bien, decimos que R y S es verdadero, bien, lo suponemos, bien, por procedimiento. Y decimos que R es verdadero y que S es verdadero. ¿Bien? Entonces, asegurando que Q es verdadero. Sí. ¿Dónde salió la F? Verdadero sería. Sí.
eso tiene que ver siempre lo que hago. Disculpe. Pasa que la F no es, obviamente, si es verdadero y verdadero, es verdadera, es la conjunción, porque es el único caso en el cual pasa eso. ¿Bien? Entonces, si aseguramos que bueno, la conjunción es verdadera, entonces decimos que R es verdadera y S es verdadera. ¿Bien? Entonces, sabiendo eso, bien, decir que Q es verdadero, ¿es condición suficiente para asegurar que el condicional R implica S es verdadero? Sí, ya que R implica S, cuando R es verdadero, ya que lo sacamos del segundo enunciado, y S es verdadero también lo es, porque lo sacamos del segundo enunciado, digamos de Q, entonces el condicional va a ser verdadero. Bien. Entonces, asegurando bien, solamente sabiendo que Q es verdadero, solamente sabiendo que R y S es verdadero, ¿bien? Ya es condición suficiente, no necesitamos otro dato, no necesitamos saber qué pasa con otra letra, con otra variable, lo que sea, para asegurar que R implica S también es verdadero. Bien. Para asegurar que R implica S es verdadero y para asegurar que P es verdadero. Entonces, como asegurar, bueno, suponiendo que Q es verdadero, P también tiene que ser verdadero. Bien. Decimos que Q implica P. P es condición suficiente para P. Que Q es condición suficiente para P. Bien. Entonces, también análogamente va a decir que P es condición necesaria para Q. Bien. Necesitas por lo menos que R implica S sea verdadero para decir que R y S es verdadero, pero no es suficiente, ¿bien? Porque necesitamos más datos. Y sabiendo Q, ¿bien? Ya es suficiente para asegurar P, ¿bien? Para asegurar que R implica S es verdadero. ¿Bien? Ese es un, bueno, básicamente la respuesta sería cuál es la relación que tienen con la condición. ¿Bien? P es condición necesaria para Q y Q es condición suficiente para P. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Puedes repetir? Sí. Q es. Q es condición solamente suficiente para P y análogamente lo mismo que decir P es condición necesaria para Q. ¿Bien? Está en la resolución igual, por ejemplo. Sí, acá no está, pero podríamos hacer otro. Alguien buscó otro ejercicio de estos. Yo lo vi, ¿no? Bueno, hacemos el último. Bien. Máquenme un segundito que lo busco nomás y. No sé si alguien tiene otra duda, digamos, de lo que sea, digamos, me dice. Te invito. Bien, vamos a borrar, pero más o menos seguir la misma lógica. Bien, vamos a cambiar, bien, vamos a ver la condición que tiene P con respecto a Q, pero cambiando el valor, bueno, lo que significa P y lo que significa Q. Bien. Vamos a ver si P implica Q, bien, si P es condición suficiente para Q, y si Q implica P, si Q es condición suficiente para P. Pero acá van a cambiar los supuestos. Acá te dice que P, bien, R es falsa. R implica R. Acá te dice ver la condición que tiene P con respecto a Q. Bien. Si P implica Q y si Q implica P. Bien. Sabiendo que P
significa R falsa, bien, te está diciendo que la forma proposicional R es falsa, y Q te está diciendo que R implica R y T, en otra proposición simple, es verdadero. ¿Bien? Entonces hacemos lo mismo, el mismo procedimiento cambiando los supuestos, P y Q. ¿Bien? Entonces decimos siempre, vemos si, empezamos con P implica Q, vemos si P es condición suficiente para Q. ¿Bien? Como P está primero, ¿bien? Tenemos que, en el primer elemento que aparece, tenemos que suponer que P es verdadero. Bien, siempre va a ser este ejercicio. Empezamos con suponiendo que P es verdadero. Bien, suponemos que P es verdadero. Suponemos que lo que dice P, R, suponemos que es falso. Si sabemos que R es falsa, bien, tenemos que ver si se puede asegurar, bien, si con esa información es suficiente para decir que R implica R y T es verdadero. Bien. Vamos a poner acá de este lado la tabla de verdad rápida de R implica T. Bien. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Estoy haciendo la tabla de verdad del condicional. Bien. Ya lo habíamos visto. Verdadero, verdadero, verdadero implica verdadero, es verdadera, falsa, verdadera. Bien. Esa es la tabla de verdad de, si no lo escribí mal, del condicional. Bien. El valor de verdad es verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Bien? Entonces, si está diciendo que R es falso, ¿bien? Ya con esa información, ¿en cuál caso del condicional R es falsa? Las últimas dos. ¿Bien? En este caso, y en este caso. Si decimos que R es falsa, ¿podemos asegurar que R implica R y T es verdadera? Si tenemos I, tienen que ser las dos verdaderas. Bien, vamos acá. Si decimos que R, que el condicional, que R es falsa, bien, decimos que acá en la producción compuesta decimos que R es falsa, bien, R es falsa también. Bien. Y acá la T no la sabemos. ¿Vamos? Y acá en condicional. Asegurando bien que R es falsa, bien, no podemos asegurar que el condicional es verdadero, ¿bien? Que es verdadero ni que es falso, ¿bien? Porque si bien sabemos que... perdón. Verdadero. Sí podemos. Falso. Si R es falsa, el número vaso, para que sea verdadera, el número vaso es verdadera. ¿Bien? Tenemos que ver acá, ¿bien? En cuál caso el condicional es verdadero. En este caso y en este caso. ¿Bien? Tenemos tres casos en los cuales el condicional es verdadero. Espera que me perdí. Falso, sí, decimos que R es falso. Vamos a asegurar que R es falso. Bien, acá, si R es falso, el I va a ser falso, sí o sí. ¿Bien? Porque F y el valor de T, cualquier valor, digamos, no importa si es verdadero o falso, aseguramos ya, sabiendo que R es falso, aseguramos que I es falso. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, sabemos que R es falso, y además todo lo que está en el paréntesis es falso, bien, ¿cuál va a ser el valor de verdad del condicional? El falso, condicional falso. Verdadero. Bien, entonces yo me confundí. Entonces, bien, es verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo el valor de R, bien, sabiendo que R es falsa, bien, podemos asegurar que el condicional entre R y T, bien, es verdadero. Lo podemos asegurar. ¿Por qué? Porque, bueno, acá en la I no necesitas el valor de T, no necesitas otro dato, digamos que ya sabiendo que R es falsa, vos necesitas otro dato, no necesitas el valor de T, para asegurar que la conjunción entre R y T es falsa, bien, y para asegurar que el condicional entre R, bueno, que es falsa, ya lo sabemos, y R y T es verdadero, bien. Sabiendo que T es verdadera y que R es falsa, bien, aseguramos que el condicional es verdadero. ¿Se entendió ahí? Perdón que me perdí. Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, solamente sabiendo que R es falsa, aseguramos que el condicional
¿bien? Es verdadera. Entonces, solamente sabiendo que P es verdadera, aseguramos que Q también es verdadera. ¿Bien? Que Q, que dice Q, que todo este condicional es verdadero. Como eso es verdadera, Q es verdadero. ¿Bien? Entonces, sabiendo que P es verdadera, aseguramos que Q es verdadera. ¿Bien? No necesitamos otro dato. Entonces, ¿qué decimos acá? Entonces, P es condición necesaria. Bien, P es condición suficiente para Q. Bien, todavía no vimos si es condición necesaria. Entonces damos que sí, P implica Q, es verdadero, P es condición suficiente para Q. Bien, y además decimos que Q es condición necesaria para P. Bien, porque bueno, lo aseguramos. Vimos ahí la tabla de verdad y bueno, pudimos asegurar. Estamos. Ahora vamos a ver lo contrario, vamos a ver si, bueno, lo recíproco, vamos a ver si Q implica P. Bien. Entonces cambiamos los supuestos, o sea, los supuestos quedan iguales, pero ahora tenemos que suponer, bien, que Q es verdadero. Bien. Porque estamos viendo si Q implica P. Suponiendo que Q es verdadero, entonces decimos que R implica R y T es verdadera. ¿Cuál es lo que es verdadero? El condicional. Bien. Entonces diciendo que Q es verdadero, suponiendo que Q es verdadero, suponemos también, bueno, obviamente suponemos que todo esto es verdadero, todo lo que hice, y esto está diciendo que el condicional es verdadero. ¿Bien? Sabiendo que el condicional es verdadero, ¿es condición suficiente para asegurar que R es falso? Ah, porque tenemos mucha opción. Bien, ahora viene lo que hice acá. Para hacer una cosa. Cuando el condicional es verdadero, bien, puede ser que R sea verdadero o que T sea verdadero, o que R sea falso y que T sea verdadero, o que R sea falso también y que T sea falso. ¿Me explico? Sabiendo que el condicional es verdadero, puede pasar de estas tres opciones. Entonces, no podemos asegurar el valor de R, ¿bien? No podemos asegurar si P es verdadero o si P es falso, ¿bien? No podemos asegurar si R es falsa. No, porque puede ser que R sea verdadero, en este caso la condición es verdadera, o que R sea falso, ¿bien? En este caso la condición es verdadera. Como tenemos tres casos, dos casos en los cuales R puede ser verdadero o R puede ser falso, ya decimos que Q no es condición suficiente para P. ¿Bien? Porque necesitamos otro dato, ¿bien? Necesitamos saber el dato, por ejemplo, el valor de T. ¿Bien? Si nosotros decimos que si decimos que R es falsa y T es falso, sí podemos asegurar que R sea falso. Podemos asegurar que R sea falso si yo te digo que T es falso, digamos, y además el condicional es verdadero. Porque en el único caso en el cual T sea falso y el condicional sea verdadero, ¿bien? Va a ser en este caso, ¿bien? En el cual R sea falso. ¿Bien? Pero acá te está diciendo solamente que el condicional es verdadero, ¿bien? Solamente está dando el valor del condicional del medio. ¿Bien? No sabe el valor de R ni de T. ¿Bien? Entonces, con esa información no podemos asegurar el valor de R, no podemos asegurar que R sea falso. Porque puede ser falso o puede ser verdadero. Entonces decimos que no, Q no implica P, Q no es condición suficiente para P, ¿bien? Y que P no es condición necesaria para P. ¿Bien? Lo puedo explicar de nuevo, si no se entendió, porque es un tema medio complicado. ¿Alguna duda? Bueno, por ahí voy a cortar la grabación. Cualquier duda que tengan me pueden decir. Bien.